empieza la grabación. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Pues no sé, no me oigo nada. Esto va regulinchi, regulito. Hola y gracias por acercarte a Curiosear, porque si me estás escuchando es que te interesa la ciencia. Bienvenido, bienvenida a esta tertulia titulada La ciencia sin gestión, y tengo la suerte de contar con tres profesionales que, bueno, que están aquí con todos nosotros para aportar su experiencia sobre este tema. Y aquí quiero empezar dándole las gracias pues a Carmen Iglesias, sin la cual pues todos nosotros pues nos haríamos aquí reunir para charlar amigablemente sobre la gestión en la ciencia. Así que empecemos, vamos a empezar conociendo a nuestros tertulianos. Pues venga, vamos a empezar con Nana. Cuéntanos un poquito algo acerca de ti. Muchas gracias, Cintia, y muy contenta de estar con Blanca y Juanma y bueno, con todos aquí en esta tertulia hoy. Pues me llamo Nana y soy investigadora. Estudié ciencias, estudié química en Inglaterra y seguí hacer mi doctorado y después postdoctorado. Y supongo que muchas de vosotros habéis hecho quizás ese trayectorio. Y veniendo de ciencia básica y como persona que me gusta mucho el impacto, ver el impacto de la ciencia a la vida real, pues quise hacer una aventura en las ciencias y las ciencias más clínicas. Entonces, pues ahí desarrollé una carrera en investigación clínica y después entré más en lo que realmente quería trabajar, que es cómo podemos convertir la evidencia científica que se recoge para poder hacer las políticas de salud. Entonces, ese es un resumen un poco de lo que yo he hecho. Y yo como persona, pues me gusta mucho el trabajo, pero también me gusta mucho montaña, me gusta mucho bailar, me gusta mucho hablar y conocer gente nueva. Soy de Ghana en el oeste de África y aquí, bueno, ahora estoy aquí en España y bueno, nunca se sabe qué pasa. Pero moviendo es siempre muy interesante. Claro que sí, Nana. Muchas gracias. Esa importancia que siempre decimos del equilibrio profesional y personal tan vital, ¿no? Pues nada, sigamos con el único hombre de la tertulia. Ma, cuéntanos algo sobre ti. Hola, buenos días, y buenos días a Blanca y a Nana también. Encantado de estar también rodeado y participar con vosotros en esta tertulia. Yo me puedo considerar quizá un profesional de la gestión de proyectos en diferentes ámbitos, sobre todo en la cuestión de proyectos de investigación y transferencia de tecnología. Y mi perfil es un poco atípico para lo que suele ser habitual en este mundillo, ya que mi formación está más en el ámbito de las letras, yo me licencié en traducción e interpretación y en filología inglesa, y un poco lo que fue lo que me unió a la gestión de los proyectos fue mi vocación internacional por encontrar puntos de encuentro, conseguir que los proyectos funcionaran entre socios de diferentes países, y eso fue un poco mi puerta de entrada a la gestión de proyectos. Y a partir de ahí, pues he ido evolucionando, he ido formándome, especializándome, y he trabajado en diferentes universidades y centros de investigación en ámbitos desde perfiles, universidades con temáticas más variadas y generales, ámbitos más específicos como es el sector agroalimentario y ahora mismo el sector biomédico, que es donde desempeño mi actividad actualmente. Voy camino de los 20 años ya de experiencia en gestión de proyectos. Y bueno, la verdad es que estoy contento porque es una profesión que me permite aprender y descubrir cosas nuevas prácticamente cada día. Y la verdad es que ha sido
una trayectoria pues ha sido impresionante, no he dejado de aprender cada día. Y en lo personal, pues tengo muchísimas aficiones, muchas veces casi me falta tiempo para todo lo que me gustaría hacer en mi tiempo libre, desde viajar, me gusta mucho el deporte, intento practicar 3 o 4 días por semana algo de deporte y también pues me gusta mucho todo lo que tiene que ver con el audiovisual, la fotografía, el vídeo, en fin, entonces casi me falta tiempo para todas estas cosas. Qué maravilla, ¿verdad? Porque yo creo que la curiosidad es algo que nos mueve y eso de estar siempre, ¿no? No estar en la zona de confort y siempre ir innovando y aprendiendo, pues es una pasada, jolín. Madre mía, qué gozada de invitados. Madre mía, madre mía. Bueno, Blanca, te toca. Impresiona, ¿no? Buenos días, soy Blanca Moral y estoy encantada de estar con vosotros compartiendo este momento con Juanma y con Ana y también contigo, Cintia. Muchas gracias por esta invitación y nada, presentarme en unos segundos. Yo trabajo en un centro tecnológico en Burgos, en el Instituto Tecnológico de Castilla y León. Llevo allí ya casi 22 años y bueno, pues empecé mi trayectoria pues desde becaria y bueno, pues poco a poco, con los años, con esfuerzo y con trabajo, pues he ido participando en distintos puestos en la organización, ligado a temas de medio ambiente inicialmente a raíz de mis trabajos y de mi educación en ingeniería ambiental en Holanda y después también en temas de movilidad. He participado en algunos proyectos a nivel regional, nacional y también europeo en Civitas. Carabel, que es una gran iniciativa a nivel internacional en temas de movilidad en las ciudades y después he ido poco a poco planteando ya pues, proyectos de I+D a una escala más de jefe de proyecto y posteriormente pues ya con más responsabilidades en proyectos regionales y nacionales principalmente. Y desde hace muy poquito llevo la dirección de la Oficina de Transferencia Tecnológica en el Instituto y bueno, pues ahora tengo ante mí una responsabilidad diferente, muy emocionante, es un reto importante, pero realmente a mí lo que me gusta es estar un poco en el meollo del asunto en cuanto a nuevas ideas, nuevos retos, nuevas oportunidades, tratar con las empresas en cuanto a las posibilidades que tienen en hacer cosas y en plantear sus inquietudes, que se las podamos sacar adelante, crear equipos de trabajo para que, bueno, pues esas ideas que van surgiendo tanto en interno como en externo, cuando nos vienen sobre todo de las empresas o de otras instituciones, las podamos dar forma y que realmente la I+D pues, se vea y tenga un potencial, pero no para quedarse en un cajón, sino para darle una salida interesante, profesional, que sirva para la empresa, pero también para después en futuros productos que nos puedan repercutir en la sociedad, ¿no? Y ese es un reto muy interesante, que es el que me motiva a mí un poco para seguir adelante ante todos los baches y ante todos los digamos, las horas y los esfuerzos que hay que poner para poder sacar adelante pues, los proyectos en convocatorias que a veces son muy exigentes y con poco feeling a veces realmente por los que estamos detrás trabajando. Pero bueno, aún así es muy emocionante y el día a día es, digamos, diferente. Cada día es diferente, no sabes lo que te vas a encontrar. Aunque planifiques, que es de lo que vamos un poco hoy a hablar, a veces no es tan fácil, ¿no? Entonces, bueno, pues muy agradecida de estar aquí. Vamos a intentar aportar nuestro granito de arena y que sirva también estas experiencias para los que nos escuchen después. Gracias. Oh, qué bien, gracias Blanca. La verdad es que esa es un poco la idea, ¿no? Personas como vosotros que sois grandes profesionales, que os apasiona lo que hacéis, lo que hacemos y que estamos aquí un poco para aportar nuestros conocimientos para que siempre redunde en un bien común, ¿no? En un bien social. Entonces es maravilloso, ¿no? Esos retos, es enfrentarse con esos miedos y con esos nuevos retos para conseguir pues cosas estupendas, ¿no? Y termino un poco pues, con mi trayectoria. Yo como vengo de la biomedicina, de la ciencia
básica / aplicada, porque estuve 10 años trabajando en hospitales, en biomedicina, en pacientes, buscando marcadores genéticos y proteómicos para intentar buscar tratamientos en enfermedades raras. Estuve 10 años de investigadora. Me licencié en bioquímica y biología molecular, hice la tesis en medicina. Luego me pasé a la gestión de proyectos en salud, sobre todo en proyectos europeos, en la coordinación de proyectos europeos, que también llevo 10 años en ello, y un mini salto a la escritura de novela, de divulgación científica, y ahora pues aportando mi granito de arena a la divulgación. Así que yo creo que entre los 4, vamos, hay aquí más conocimiento, que vamos a poder aportar un montón de cosas a este tema que hoy nos ocupa, que es la gestión de proyectos. Como decía, vamos a empezar a abordar este tema, porque lo que sí que es cierto es que la gestión es una pieza clave en la investigación, y saber gestionar con éxito un buen proyecto de I+D pues es súper importante. Entonces aquí os lanzo la primera pregunta, y es: ¿qué aporta un buen gestor a un proyecto de investigación? Ahí es nada, pero bueno, venga, vamos a ir viendo qué aportamos los gestores. ¿Quién quiere empezar? ¿Qué os apetece? Cintia, antes de quizás entrar en detalle, me gustaría remarcar o recalcar que las buenas decisiones o las buenas ideas siempre se llevan a cabo con una buena gestión. Entonces, en todas las cosas que hacemos, si no hay un buen planning, una buena comunicación con la gente que están participando, no hay una buena monitorización, pues las cosas no van a funcionar. Entonces, si volvemos a la ciencia, las buenas decisiones están basadas en la buena ciencia. Eso lo dijo muy bien el William Frege, que es uno que participó bastante en la campaña de polio. Entonces, muy buena ciencia para generar muy buena evidencia siempre lleva al final, al puerto donde tiene que llegar, con una buena gestión. Esto es lo que quería decir antes de empezar. Sí. Es que gestión. Si quieres también, antes de empezar y meternos directamente en lo que es la gestión de proyectos, reflexionando un poco también, porque hablar de la gestión de proyectos la gestión es como algo tan amplio que se puede entender desde múltiples visiones y puntos de vista. Pero realmente, al pensar un poquito en cómo podíamos enfocar esta tertulia, lo que se me ocurre es que la gestión realmente es la principal herramienta que tiene un centro de investigación, en este caso, para cumplir su misión y para llevar a cabo sus objetivos. Y Nana, por ejemplo, ha hablado de las buenas decisiones, y esto también para mí quiere decir que la buena gestión tiene que estar totalmente hilada con la toma de decisiones del centro de investigación, en este caso, porque la gestión tiene que estar, es lo que conecta todos los elementos del proyecto, desde lo que es la ejecución pura y dura y la parte más de seguimiento, tanto científico como económico, con la estrategia de la organización y el sentido que tienen los proyectos y lo que se quiere perseguir con estos proyectos, ¿no? Para conseguir lo que realmente queremos. Es verdad que la gestión de proyectos no solo es gestionar un proyecto que ya está vivo y que ya está financiado, es que empieza antes, ¿no? Cuando tenemos que preparar esa propuesta y esos presupuestos y ver realmente que ese proyecto tenga una cierta viabilidad y que pueda llegar a tener un objetivo y algo que sea útil para la sociedad. Eso también es gestión, ¿no? No solo una vez que el proyecto existe. Aquí los gestores también tenemos pues un peso, ¿no? ¿Cómo lo veis este tema? Pues sin duda es muy importante, porque al final de una idea así espontánea, a veces se pueden crear grandes proyectos y después grandes resultados, ¿no? Pero realmente hay un ciclo muy importante y que hay que dotarlo pues tanto de recursos como de
de planificación, porque hay proyectos que, bueno, pues pueden durar un año o menos, pero realmente en el día a día hay muchos que duran 3, 4 años, sobre todo si están financiados, y después están pues los más largos que ya igual son más de 10 años o 20 años, ¿no? Entonces, sobre todo hay organizaciones que tienen que gestionar la planificación a muy largo plazo, y eso es algo muy complejo. Entonces, tiene que haber realmente una estrategia, una solidez en las ideas y en la forma en la que se quiere llevar a ejecutar ese proyecto, y que todo el engranaje de la organización, de los recursos que has puesto, pues se lleve a cabo en una forma óptima, ¿no? Porque puede hacer también que se sufra mucho por esa organización si realmente no van bien las cosas o como le gustaría hacer. Y también en esa planificación de esos años también hay que hacer una autocrítica poco a poco, una evaluación, digamos, puntualmente, no solamente al final de esos proyectos, ¿no? Y para todas esas labores, que son muchas, no es nada simple, igual ahora mismo lo estamos tratando de forma muy, muy simplificada, realmente no lo es, y hay que tener ahí unas piezas como pueden ser los gestores de I+D, en el que tienen que tener un control tanto de la parte pues de formación de esa necesidad, y que esa necesidad se vaya cubriendo en todas las etapas del proyecto, y que al final esa necesidad se cumpla el objetivo que te has planteado, ¿no? Y se cumplan los resultados. Entonces, bueno, pues sin duda la figura es muy importante y hay que dotarla de conocimiento, hay que dotarla pues de formación y sobre todo de visibilidad ante la organización, ¿no? Entonces, bueno, pues los dos temas que han apuntado Nana y Juanma me parecen esenciales para una organización y para un ya a mutuo propio, unos técnicos o unos responsables de esos proyectos que le doten de continuidad y sobre todo de acción hacia el futuro, ¿no? Sí, lo que habéis dicho, ¿no? Objetivo, planificación. Luego algo muy importante que es lo que comentáis, que un proyecto está vivo y que tú puedes tener un planning A y a medida que se va desarrollando, pues hay que hacer planes de contingencia, hay que saber lidiar con, bueno, pues con lo inesperado realmente, y ahí el gestor tiene muchísimo peso, ¿no? Porque a veces piensas que, yo qué sé, sobre todo en investigación, ¿no? Piensas que vas a obtener un resultado y resulta que no. ¿Y qué hacemos con eso, no? Y ahí a veces que esos presupuestos que se establecen al principio, pues tienes que saber reubicarlos de la mejor forma, ¿no? Y ahí seguro que os habrá pasado. Sí, sin duda. Yo sobre todo ahí lo veo mucho en que somos un soporte bastante importante para los técnicos del día a día que están desarrollando esa acción, digamos, de I+D, ¿no? Ese ejecutar ese proyecto que también es muy complejo para ellos, y que tengan ahí un soporte ante los temas administrativos, ante la incertidumbre, ante lo que viene, que igual la empresa cambia de idea de lo que pensaba inicialmente, y tienes que saber tomar ahí decisiones, ¿no? Ese soporte y ese apoyo que podemos dar también es un valor importante del gestor, y que tiene que ponerse también en valor en la organización, porque es fundamental. Al final es un equipo, y un equipo lo formamos muchas personas, no solo el gestor, porque el gestor no hace nada. El técnico pues hace muchas cosas, pero no lo puede hacer todo, y además no lo tiene por qué hacer todo, yo creo que tampoco, ¿no? Entonces, si eso está bien engranado, la verdad es que al menos yo como lo veo en mi organización, fluyen mejor los proyectos. Sí, no sé si queréis así, Juanma o Nana, añadir algo más. Yo creo que una piedra fundamental es la divulgación también, ¿no? Que seguro que estáis, alguno de vosotros, Nana, no sé si estás muy metida en la divulgación también de los proyectos, ¿no? El gestor también contribuye a que esos resultados pues también se entiendan y se divulguen. Yo, por ejemplo, he tenido que hacer un montón de notas de prensa de los proyectos para llegar, ¿no? a esa sociedad y que se conozca, ¿no? Lo que se está haciendo. Sí, y sobre todo no tenemos que esperar solo hasta tener resultados claves o los resúmenes que tristemente a veces es lo que pasa. Una vez se acaba el proyecto, se empieza con una gran avalancha de mucha divulgación. Esto debe ser de una forma continua. Hemos aprendido bastante con la pandemia,
que cuando la gente iban aprendiendo, iban compartiendo. Y de ahí hemos podido colectivamente, aunque ha habido bastante inequidad en varias frontes, pero eso no es para esta tertulia, que cuando estamos aprendiendo tenemos que compartir. Desde el principio, si voy a estudiar, ahora hablo desde parte científica, que es lo que más yo sé, cuando voy a investigar una cosa, pues informar que voy a hacer este proyecto. Cuando sale una cosa, informar. Millones de maneras de poder divulgar. Y así la gente va sabiendo de lo que está pasando. Y a veces, al menos en el mundo científico, hay un poco de esa competitividad, que está bien, pero también tenemos que poder sacar no sé qué es la palabra en castellano, pero el trabajo en común para que todos podemos llegar a donde vamos. Sobre todo, que el trabajo que hacemos es para al final impactar la vida de alguien, de nosotros, de todo el mundo. Yo estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir Blanca y Nana. Y recuerdo mucho que cuando estuve haciendo una formación para certificarme como Project Manager, hubo dos ideas que se me quedaron grabadas y fueron que hay dos cuestiones fundamentales para un buen gestor de proyectos. Una es que la habilidad fundamental que tiene que tener es la resolución de conflictos y que lo que más ocupa su tiempo es la comunicación, que es la segunda clave del gestor de proyectos. Entonces, yo lo veo en el día a día que la mayor parte del tiempo lo que nos ocupa nuestro día a día es comunicar, estar en contacto con nuestros investigadores, en grandes proyectos en los que hay muchos agentes implicados, consorcios de entidades académicas, de empresas, todas con a veces intereses diferentes o perspectivas diferentes de un mismo proyecto. Y esa comunicación, tanto interna en el consorcio como la parte externa más de divulgación, de dar a entender a los demás qué es lo que se está haciendo, me parecen súper importantes y aquello se me quedó grabado, la verdad. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Es que al final un buen gestor es un buen líder, ¿no? Tiene que crear visión y así que es buena visión, pues motiva a la gente a trabajar bien, promover que haya buena comunicación, que es la base, la verdad, de comunicación. Sí, yo también lo veo como vosotros. La verdad que el proyecto, a los final, los proyectos y las ideas dan muchas posibilidades a la hora de llegar a la gente, ¿no? Entonces hay que también saber qué medios y qué recursos, qué canales hay que utilizar y para que sobre todo, bueno, pues pequeños prototipos, después un diseño de una solución un poco más técnica, un poco más, digamos, más compleja, pues pueda saber también qué utilidad tiene, ¿no?, de cara a la sociedad. Y ahí me parece pues interesante que el gestor pueda decir, oye, esto estaría muy bien poderlo comunicar, qué medios utilizamos, ¿no? Y que la organización o el consorcio o las empresas pues también se motiven a llevarlo a que se conozca. Porque a veces sí que hay muchas reticencias, ¿no? De, pues no lo vamos a publicar, no, cuando ya esté conseguido o está en secreto, esto no se puede. Entonces parece que la organización realmente pues no está siendo puntera, pero realmente por detrás están haciendo muchas cosas, ¿no? Y se la nota que son pues muy innovadores, pero realmente tienen una reticencia a poder difundir y creo que tampoco no quita lo uno para lo otro. Creo que se puede hacer y también por otra parte, aparte de la divulgación un poco más generalista que pueda llegar a tanto a los profesionales como igual a los ciudadanos, también está la parte un poco más científica, ¿no?, de lo que se puede sacar del proyecto, publicar en artículos científicos, también te da una visibilidad un poco diferente y hay también hay que estar ahí, ¿no? Hay que estar a varios niveles. A veces es complejo poder llegar con las estructuras que tenemos, bueno, en mi caso, que somos un centro pequeño,
poder llegar a cumplir todas esas pautas, ¿no? y esas necesidades que implica pues, ser un centro puntero en I+D. Pero bueno, hay que tener esos retos y hay que ir poco a poco pues, amoldándoles tanto a la investigación que se hace como a lo que pues, es necesario también estar de referencia en I+D para que todos también se motiven a seguir también haciendo cosas y que la I+D también crezca pues a nivel nacional, ¿no? que es algo que también necesitamos y debemos fomentar en el futuro. Sí, totalmente de acuerdo con vosotros. Yo me acuerdo cuando empecé la gestión que a mí me dijeron, bueno, tú vas a ser el puente entre el laboratorio y la administración, ¿no? Un poco el gestor hace ese pegamento entre el mundo científico y el mundo financiero administrativo, ¿no? Y es lo que decís, que a veces tienes que hablar con un predoc, con un técnico de laboratorio, otras veces tienes que hablar con un director de una entidad y hay que amoldar ese mensaje para que todos trabajen juntos, ¿no? Por un objetivo común y el gestor tiene que tener esa capacidad de comunicación con diferentes perfiles, ¿no? Y eso hay que tenerlo, porque realmente si no tienes ese don de gentes, la gestión de proyectos se queda quizá un poquitín coja. No sé si estáis de acuerdo, ¿no? ¿Te referías entonces al don de gentes? Creo que sí, la verdad que es un perfil que es muy multidisciplinar y no es fácil encontrar profesionales que se ajusten al dedillo desde el momento uno que salimos de la universidad, por ejemplo, a lo que después tienes que enfrentarte en el futuro profesional de un gestor de I+D, ¿no? Hay que ir fortaleciendo esas capacidades y esas cualidades y esas habilidades día a día y además metiéndote un poco en el fregado de resolver los asuntos porque ningún problema es el mismo, ninguna solución es la misma, entonces ahí el pozo que queda es realmente tu capacidad para poderlo resolver. Entonces, y eso pues se hace día a día resolviendo cosas. Entonces, la palabra un poco de moda, la resiliencia, es muy importante para nosotros y saber estar en el momento en que hay problemas, ser fuertes y decir, venga, ánimo, que lo vamos a buscar la solución, no desanimarse y buscar eso, las posibilidades. A veces no son fáciles y a veces no se consiguen, pero no nos podemos desanimar en la primera piedra que nos viene en el camino, ¿no? Entonces, bueno, creo que es algo fundamental en nosotros, esa capacidad de superar cosas, pero tampoco es lo todo. Hay muchas otras facetas del gestor de I+D, como han apuntado Nana y Juanma, que son fundamentales, ¿no? Y bueno, ese don de gentes hay que tenerle también, sin ser yo al menos no me considero siempre he sido una persona bastante tímida, entonces quizás también con el tiempo te vas amoldando, pero quizás cuando te gusta lo que haces ya lo tratas de forma diferente y te amoldas y sabes cómo llevar un poco la gestión de la empresa, sabes cómo hablar porque sabes lo que van a querer o necesitan, ¿no? Entonces, también ese don de gentes no es el mismo para el día a día de una persona, ¿no? Entonces, a nivel profesional, el gestor de I+D pues tiene unas cualidades que hay que ir trabajándolas. Y todo confiere una experiencia, ¿eh? Yo me he enfrentado con retos tremendos y he salido súper fortalecida y soy mejor gestora gracias a que me he enfrentado a esas situaciones, ¿no? Muchas veces que dicen, madre mía, ¿y cómo voy a salir de esto? Pues Totalmente sales y encima es mejor, ¿no? Profesional. Sí. ¿Qué más? Porque hemos hablado de planificación, de ser comunicativo, de Una idea que me surge al hilo de lo que habéis dicho es que parece que el gestor está ahí un poquito como al frente del proyecto en soledad, ¿no? Como una figura un poco solo ante el peligro. Pero si lo piensas bien, realmente también una de las capacidades del gestor es poder ver en momentos críticos del proyecto situaciones concretas y luego recurrir a otras personas y a otros miembros del equipo que
que van a aportar cosas a la hora de abordarlas, ¿no? Porque hay determinados aspectos de los proyectos que requieren un nivel de especialización que a veces el gestor puede no tener. Abordar una cuestión científica concreta y ver un resultado, qué potencial tiene o qué es lo que aporta a nivel de novedad. A veces hace falta recurrir a expertos en propiedad intelectual, por ejemplo, y abordar la posibilidad de resultado. Y entonces, en esos momentos se requiere que el gestor sea capaz de decir, mira, vamos a organizar una reunión, abordamos esta cuestión y también implicando muchas veces a la toma de decisiones de la dirección o de la gerencia del centro de investigación o de quien corresponda. Entonces, el gestor en ese sentido, por una parte está solo y tiene que seguir el día a día del proyecto, pero yo creo que es importante que el gestor sepa identificar esas claves que luego tiene que trasladar a veces a otras personas, ¿no? Y otros miembros del equipo a los que les corresponde más aportar y decidir, ¿no? en ese tema. Sí. Sí, cierto. Y anticipar, ¿eh? Muchas veces. Bueno, no sé si os ha pasado que a veces ves que te vas hacia un precipicio porque algo no tira, tienes que ir por delante haciendo planes de contingencia y coordinando gente, pues dices, no llegamos. Entonces eso es importante, sí. Yo, por ejemplo, claro, en los proyectos de biomedicina que coordino, claro, mi background científico sí que es verdad que me ha ayudado a eso que tú dices, Juanma, ¿no? A decir, a veces ver ese puente entre la parte financiera, la parte científica, sí que sirve un poco para llevar pues esa unión y ver a veces pues esos planes y coordinar equipos teniendo esa formación, ¿no? científica detrás. Entonces, bueno, sí, totalmente de acuerdo. Una cosa que Y quería con relación al añadir. tema de docentes que habéis comentado, ay, perdón, Ana. Sí. Sigue, Joma. Sí, quería decir que con relación al tema del don de gentes, también es muy importante ganarse la confianza del investigador, ¿no? O de la persona que está ejecutando el proyecto. Porque realmente, si no es el gestor y el técnico o el investigador no funcionan un poco como un equipo y existe una comunicación fluida y una relación de confianza, al final, pues no se puede llegar a obtener el potencial real de todos los proyectos, ¿no? Que muchas veces consisten en eso, en identificar qué hemos conseguido, a qué hemos conseguido llegar con el proyecto y ver luego, preocuparse un poquito de la potencial explotación o de cómo podemos ir más allá. En el caso de la investigación biomédica, como es el ámbito en el que me muevo yo, nosotros como un centro de investigación podemos llegar hasta un punto, pero luego necesitamos de la implicación de otros agentes, de inversores, de empresa farmacéutica o biotecnológica, para poder abordar el salto desde de lo que es un resultado de investigación a la clínica y que lleguemos a conseguir que el día de mañana tengamos una nueva terapia o un nuevo fármaco que esté basado en un resultado de un proyecto nuestro. Sí, ese es un tema que luego abordaremos, ese tándem científico-gestor, que es tan importante, yo creo. Pero antes, no sé, Nana, ¿qué querías comentar? Sí. Ahora volvemos a este tema, que me parece fundamental. Iba a comentar que una de las características es también tener las calidades o la expertise, no sé cómo se dice esto, o la habilidad técnica en lo que uno trabaja. Es porque, como os he dicho en el principio, los gestores o coordinadores normalmente venimos de backgrounds bastante diferentes. Entonces, cuando uno ya empieza un proyecto nuevo, sobre todo las nuevas, cuando empiezan esta carrera profesional, quizás no tienen mucha idea en un tema en particular que lleva quizás la empresa, aunque tiene la experiencia básica o pueden haber aprendido a nivel individual. Una vez cuando ya llegas dentro a empezar, tanto desde el punto público o privada, puede variar. Entonces es muy importante esta característica de tener la habilidad técnica y aprender, y eso es aprender.
una vez, por ejemplo, si vas a poner a alguien para trabajar en COVID, por ejemplo, no hace falta, si eres la gestora o gestor, conocer el COVID, pero si tienes un background suficiente para poder aprender y asumir la información necesaria para llevar a cabo el trabajo. ¿Por qué digo esto? Es porque hemos dicho comunicación. Y haciendo la gestión quiere decir comunicar con los equipos que lleva a cabo el trabajo técnico. Entonces, yo como investigadora de base de formación, por ejemplo, esta actitud crítica y también siempre debe ser positiva antes de las dificultades y el fracaso, que pasa bastante. Entonces, poder captar y entender la parte técnica no debe ser un entendimiento 100%, pero para poder llevar a cabo la buena comunicación con el equipo científico, si es el caso, si es en I+D o si es en ciencias, en proyectos en ciencias, por ejemplo, pues es muy importante para poder llevar esta comunicación, este clic, ¿no? Con la parte técnica, como dijiste, Cintia, ¿no? A veces es con el grupo investigador y después el puente, ¿no? Entre el grupo investigador y la administración. Entonces, poder entender el lenguaje desde aquí y también la otra parte para poder hacer esta fusión y así las cosas fluyen. Y después, otra cosa que iba a decir también era... ya hemos hablado de la organización, ¿no? La planificación, la monitorización. Hay algunas partes quizás, bueno, en inglés lo decimos soft skills, cosas que a veces no damos mucha importancia, pero la verdad es que son muy importantes a poder llevar a cabo en proyectos. Y ya nosotros sabemos, no es el proyecto que es difícil de llevar, sino las personas alrededor del proyecto. Entonces, es importante que las personas sean empáticas, que puedan entender, la escucha, cómo trabajamos entre nosotros, cómo podemos ser colaborativos, porque pensamos que también las empresas I+D o los investigadores, ellos también tienen que hacer, crear y extender sus redes de colaboradores. Entonces, hay muchas maneras y networks entre todos nosotros que muchas veces lleva a poder tener miscomunicación, malentendimientos, pero esta actitud crítica y positiva es muy importante en llevar a cabo el día a día. Y son, la verdad, como diría, son características de un buen líder, ¿no? Sí. No, exacto. Y cómo se trabaja en diferentes países. Yo no sé si os ha pasado, pero no es lo mismo cómo se trabaja aquí, en Dinamarca, en Grecia. Hay que acoplarse y adaptarse también pues a esa forma diferente, ¿no? Que también es muy enriquecedora. A mí me apasiona eso, ¿no? Porque aprendes mucho, pero tienes que tener esa capacidad, ¿no? No sé a vosotros, Juanma o Blanca, si os ha pasado, ¿no? De trabajar con personas de diferentes países y decir, esto me tengo que adaptar, ¿no? A esta forma de pensar o a esta forma de organizarse. Sí, la verdad es que la colaboración internacional, pues a la dificultad propia del proyecto le añade otra más, que es la cultural, el factor humano, que al final es lo más importante, como dice Nana, porque a veces los proyectos serán más o menos complicados, pero las personas a veces podemos llegar a ser realmente las que complicamos las cosas, ¿no? Entonces, sí, en ese sentido sí, y realmente pues casi volvemos un poquito al mismo concepto. Cuanto mayor es la complejidad de un proyecto por el tipo de colaboración o por ser internacional o por integrar a gente de diferentes países, pues más importante es ese seguimiento constante, que haya pues más reuniones, organizar más reuniones, preocuparse porque pues hacer un seguimiento individual de cada uno de los socios y ver que todo el mundo está alineado con lo que tiene que ser el proyecto. Y esa labor pues es totalmente del project manager, no lo puede hacer muchas veces el investigador. Blanca, a mí se me ocurre ahora una pregunta, así al hilo de lo que estamos diciendo. Como mujer líder, ¿has tenido alguna situación, comprometida? ¿Es fácil liderar equipos siendo
mujer, sobre todo departamentos, como eres tú, que eres directora? Pues la verdad es que yo he tenido mucha suerte, tanto en interno como en externo. He trabajado con muchísimas personas, tanto mujeres como hombres. Casi la mayoría de las reuniones en las que voy soy a veces la única mujer, otras veces somos solo mujeres. Es muy variopinta la situación, pero tengo que decir que en todas me he sentido muy a gusto, que siempre me han tratado muy bien, como una más pues del equipo de trabajo. Y la verdad que ahí sí puedo decir que la situación ha sido positiva. No tengo nada reseñable que decir en contra, y creo que así tiene que ser un poco el día a día, ¿no?, de los profesionales. Da igual que seas hombre o mujer, o X, porque no importa. O sea, lo importante aquí es que eres un profesional con determinada experiencia y determinado currículum para una actividad que tienes que desempeñar con un perfil profesional, y que vas a hacer tu trabajo. Y aquí todos aportamos, más, menos, en unas cosas otras. En nuestra faceta de gestor de proyectos, pues al final, para consolidar, unir, dar un poco ahí ese pegamento que se necesita en los proyectos y dinamizar otras reuniones. Muchas veces me toca dinamizar reuniones y realmente para mí es algo muy interesante, ¿eh? Y creo que es muy enriquecedor. Sobre todo es muy enriquecedor, porque no vas ya pensando o tienes la mente pensando en eso, sino en realmente en lo que tienes que hacer y en lo que tienes que ejecutar, que tú, por eso es por lo que también nos están pagando, ¿no?, sino por llevar el trabajo adelante, independientemente de quién sea. Hay otras personas que puedan ser más difíciles porque, bueno, pues tienen igual un carácter, pero eso ya parte del carácter, no parte realmente de los prejuicios. Entonces, ahí no puedo dar, digamos, una visión negativa, todo lo contrario. Pues qué bien, a ver si hay más ejemplos como el tuyo, ¿no? De esa integración, ¿no?, de mujeres directivas que, bueno, que son, vamos, integradas como profesionales. Así que genial. Yo me alegro muchísimo de eso. Antes Juanma lo ha avanzado. El tándem científico-gestor tan importante para... Ah, bueno, antes de esto, es verdad. Juanma, que íbamos a hablar de lo que es la importancia de esa transferencia, ¿no?, tecnológica de esos resultados. Si quieres, explica un poquito a qué nos referimos con esto, que igual suena un poco técnico para alguien que no esté muy acostumbrado, y de su importancia, ¿no?, para la sociedad y para llevar esa ciencia a todo el mundo, ¿no? Sí, un poco también enlazando con lo que ha comentado Nana y un poco el papel de como gestores de 2 centros de investigación biomédica que tienen una visión translacional, es decir, que la investigación la hacemos con el objetivo final de llegar a curar a pacientes y a tener un impacto real en la vida de las personas. Claro, esto es muy bonito, pero para que realmente podamos llegar a conseguirlo, pues el papel de una buena gestión es fundamental. Y en ese sentido, muchas veces antes de divulgar los resultados y que se conozcan a la sociedad, hay que abordar otros aspectos también dentro de la vida de un proyecto, como puede ser la protección de los resultados. Y para eso, pues como gestores tenemos que ser capaces de abordar la solicitud de una patente, por ejemplo, la evaluación de unos resultados, ver qué potencial tienen de convertirse en un activo y en algo que interese realmente a quien tiene que hacer algo con ellos, que son empresas farmacéuticas, biotecnológicas, inversores, a los que necesitamos para que nos ayuden a recorrer el camino que nosotros como centro de investigación no podemos recorrer. Entonces, esa es un poco la idea, que me imagino que también Nana la tendrá que abordar muchas veces en sus proyectos, de esa reflexión sobre qué resultados tenemos, cómo podemos protegerlos, a quién pueden interesar y qué camino tenemos que seguir para que eso pueda entrar lo antes posible en un ensayo clínico y ver un poquito cómo avanzamos. Este Bueno, y fácil, la verdad, a mí... nada, O sea sí.
este Pati, la verdad, a mí todo el tema patentes es un tema que yo personalmente no he tocado en esta área. Qué suerte, Nana. Es un follón. La teoría sí que la sé, pero yo otro parte que yo estoy en el Open Science, estoy en la lucha de que la ciencia sea abierta, que sea asequible, accesible a todos y que las barreras de la protección de los resultados cada vez que sean más flexibles. Evidentemente, yo sé que las empresas necesitan por las inversiones, etcétera, pero yo creo que tenemos que llevar a un buen equilibrio de poder compartir, ¿no, Nana? Compartir y ser más open science posible para la equidad. Para mí es, sí, pero sí, es otro tertulia. Lo que está comentando Nana es esa ciencia abierta, es decir, compartir los resultados de nuestros proyectos con otros investigadores. Pues yo qué sé, publicarlos en un portal, lo que se llama eso, ciencia al acceso de todos, ¿no? Esos resultados, que está un poco opuesto a lo que dice Juanma, ¿no? De eso, patentar, bueno, pues esos acuerdos de confidencialidad, que esos resultados permanezcan ocultos, digamos, para llegar a hacer una patente, un prototipo y que llegue quizá a una aplicación a mercado, ¿no? A comercializarse. Entonces, son un poco las dos visiones, ¿no? que comparten los dos. Blanca, yo no sé en qué parte, o igual estás a caballo entre las dos opiniones. Sí, yo creo que estamos un poco más ligados a la opinión un poco de Juanma, más que a la de Nana, que la respeto mucho y creo que tendríamos que ir un poco hacia esa particularidad, ¿no? de cómo está generándose ahora la ciencia. Pero en el día a día, o al menos hasta donde yo conozco, en la protección de los resultados, es algo que nos está marcando mucho tanto a los centros como a las universidades, como a las empresas, porque es como está creado un poco el sistema, ¿no? Nosotros realmente trabajamos mucho con las empresas y vamos muy ligados de lo que ellas quieran hacer al final con su producto. Y entonces, bueno, pues si ellas quieren llegar a conseguir un resultado patentado, pues las orientamos, ¿no? Porque hay cosas que igual no se pueden, entonces nos tenemos que quedar en otras fases. También a nivel interno, pues nosotros intentamos llegar a patente o llegar a registrar el software, por ejemplo, porque es más lo que hacemos en interno, pero es algo también complejo y en función de los retos que tengamos en el centro y en el día a día, pues tenemos que llegar a priorizar cosas, ¿no? Entonces, los recursos también les tenemos que dedicar pues a esta parte que no es tan visible, suele ser al final casi del proyecto, cuando ya igual tienes otras cosas en la cabeza y no estamos totalmente focalizados a ello, pero que es un recurso que ahora mismo tenemos por cómo está montada la ciencia, pues la deberíamos igual explotar un poco más. A mí me gustaría añadir, en relación con esta contraposición entre ciencia abierta o ciencia protegida mediante patente, realmente yo eso pienso que no es cierto, no existe no existe esa dicotomía o ese enfrentamiento, porque realmente la patente lo que te permite es, una vez que ya se presenta la patente y que garantizas cierta protección de los resultados de investigación, poder divulgarlos y poder darlos a conocer y que otras personas que realmente pueden dar un paso más allá con esos resultados y acercarlos más hacia un fármaco o hacia una terapia que vaya a curar a un paciente, pueden hacer algo con esos resultados. Entonces, realmente, para mí, la protección de los resultados es lo que posibilita la ciencia abierta y es lo que hace posible que podamos llegar y decir que hemos conseguido curar a alguien
uno de nuestros proyectos, con los resultados de nuestros proyectos. Sí, a lo mejor lo que Nana quiere decir, no sé Nana si quieres aportar, es que a lo mejor esa ciencia abierta pues puedes hacer más cosas con los resultados. Yo entiendo que si yo patento un resultado, su uso, su aplicación en futuros proyectos siempre estará más sesgada, quizá, ¿no? Porque hay una propiedad intelectual, esos datos pertenecen a, ya sea a una empresa, a un investigador, entonces, claro, ese uso o esa posible aplicación, bueno, pues se queda un poquito más mermada, no lo sé, Nana, si quieres quizá completar esto, no lo sé. Sí, es... O Juanma, o Blanca, yo Sí, aquí, be quizás free. Juanma. Yo la veo, sí, sí. Yo creo que, como dijo Juanma, no es que uno enfrenta al otro. Yo creo que es buscar un modelo, en este caso yo creo que más viene de la empresa, ¿no? Un business model que puede llegar a una equidad. Y sí que existe. Hay en muchas cosas, en muchos ejemplos. Y la verdad tampoco soy experta, sé la básica de esto y tampoco soy la experta en la patente. Pero sí, la Propiedad intelectual. el IP, exacto, es una cosa que se tiene que proteger, pero también con el buen... Para mí es la equidad. La equidad es la base en la toma de decisiones. Pero sí, entiendo que las empresas también invierten mucho dinero, muchísimo dinero, y por eso es muy complejo. Sí. Y yo soy experta, la verdad, de parte de la empresa, con lo cual no puedo concluir nada. Sí. Sí, efectivamente. Para mí es totalmente... Perdón, es que creo que te he interrumpido. Sigue Juanma, Blanca o como queráis. Sigue, Juanma, sigue. No, yo lo que quería decir es que efectivamente si queremos que las empresas realmente nos escuchen y las necesitamos para poder llegar a que los resultados puedan curar a los pacientes, nuestra investigación, necesitamos darles una garantía de que van a invertir en algo en lo que van a tener pues ciertos derechos de propiedad, de exclusividad, para poder afrontar la inversión millonaria que tienen que hacer de varios miles de millones de euros para desarrollar un fármaco y abordar un ensayo clínico y todo lo que conlleva conseguir que un fármaco o una terapia se pueda aplicar en pacientes. Entonces, en fin, bueno, tampoco creo que quizá, como no es la cuestión de hoy este tema, simplemente mi idea era resaltar el papel que juega el gestor a la hora de identificar esos resultados con potencial, de ser interesantes y de trasladarse a una aplicación en la vida real. Sin duda, eso último, que es un poco también el tema que estamos tratando hoy, es otra de las facetas que tiene que tener el gestor, ¿no? Como decías, Juanma. Y además casi es al final de la cadena de la vida de un proyecto. O no, a veces ya lo tienes muy claro y ya cuando empiezas a diseñar el proyecto ya sabes que va a ser muy interesante y ya articulas los mecanismos, ¿no?, para la protección. Y claro, hay un poco la figura también del gestor que esté atento a esas posibilidades, es crucial, ¿no?, también para la empresa. Pero por mi experiencia generalmente suele ser al final, ya cuando tienes un poco el prototipo y los planteamientos que vas consiguiendo en el proyecto. Entonces, bueno, llegar a esa fase también, que por lo general ya has pasado por muchas fases en el proyecto, cuesta articularla, al menos desde mi experiencia. Yo también me he visto implicada en patentes y cuando tienes 15 socios
y llegar a repartir qué porcentaje de cada uno ha participado, es como, o sea, es un tema súper complejo, la verdad. Y además va muy ligado también a temas legales y temas, entonces realmente tienes que tener también la implicación de esa parte jurídica, ¿no? Que tienes de la empresa o bien fuera con expertos en la materia, y no es un tema nada sencillo. Ni trivial. Nosotros como gestores, como decías, Cintia, estamos ahí un poco en el reparto, ¿no? Pero después ese reparto que implica, pues implica muchas cosas. Entonces, también hay que saber que tienes unos recursos o tienes que buscar unos recursos fuera si la organización no los tiene para dotarle de seguridad, ¿no? Y que salgan todas las organizaciones reforzadas en lo que se quede Sí. en la negociación. No, el gestor es un poco multitarea. Es un poco MacGyver ahí, ¿no? Que tiene que estar a todo, desde preparo el proyecto, lo gestiono, veo los fondos, veo cómo se aplica, si hay algún problema ya estoy ahí para solucionarlo. Bueno, vamos, un multitarea, ¿no? Es un chicle entre todas las patitas que tiene un proyecto, ¿no? Y ya vamos concluyendo, que llevamos un buen rato con este tema, pero bueno, simplemente lo que decíamos antes, ese tándem científico del científico y el gestor es para mi gusto vital, ¿no? Para un proyecto. El científico está en la parte de ciencia y el gestor está en la parte que no lo hemos destacado mucho, pero también es importante, ¿no? De esa justificación de esos gastos y, ¿no? de la parte financiera, de unir los resultados científicos con esos gastos, ¿no? Muchas veces cuando trabajamos con proyectos europeos, con fondos públicos, tenemos los gestores también que asegurar pues, que esos fondos se empleen de la mejor forma, ¿no? Y aquí, pues bueno, tenemos mucha responsabilidad los gestores, ¿no? No sé si queréis aportar algo aquí o... Para mí es una parte fundamental la justificación, justificarlo bien y tener gente que en la organización pues que realmente sepa de cuentas, de justificar las horas hombre, porque dependiendo también de la convocatoria o de los fondos, son diferentes unos de otros, es algo muy complejo. Entonces nosotros, o al menos en mi caso, tienes que estar atenta de que vas trabajando y gastando esos fondos que tienes y que después desde la parte de administración o financiero también te apoyen en esa justificación final, sobre todo en la parte de los fondos, ¿no? Y articularlo bien con la parte técnica, porque también hay que justificar esa parte técnica, lo que se ha hecho, dónde se ha hecho, qué se ha consumido, etcétera. Entonces, también es algo muy vital y que implica pues tenerlo bien organizado, bien planificado, que es un poco por donde hemos empezado, y consensuar un poco todos los equipos de trabajo. No sé, Juanma, Nana, ¿queréis aportar algo? Pues ya está. Sí, la verdad es que totalmente de acuerdo. Tenemos que tener siempre en mente como gestores que la mayor parte del dinero que se utiliza para hacer investigación en nuestros centros proviene de ayudas públicas y del dinero que pagan los ciudadanos de sus impuestos. Entonces tenemos que ser muy responsables y muy rigurosos a la hora de controlar de que el gasto de ese dinero se utiliza para lo que realmente tiene que ser. Sí, sí. Exacto. Pues con todo esto que hemos visto, aquí me surge una duda. ¿Por qué se valora tan poco la imagen del gestor, al menos en nuestro país, ¿no? Porque quizá en otros sitios se valore más la gestión de los proyectos, pero en España, no sé, yo creo que es una asignatura pendiente. ¿Qué opináis vosotros? Que hay muchas asignaturas pendientes de este tema de la I+D y que al final casi estamos
al final de la cadena, ¿no? Entonces, y lo principal tampoco se valora como es el porcentaje de financiación a los proyectos de I+D que se va a tener en cuenta respecto de la persona que puede llevar esos proyectos de I+D, ¿no? También es verdad que ha cambiado mucho el panorama, creo que en los últimos años, y ahora estamos mucho mejor y hay muchas más cosas, pero realmente cuando ves cómo nos lo comunican desde la parte política todo este tema, pues al final queda poco pozo, ¿no? para el resto. Entonces creo que tiene que ir lo uno con lo otro y nosotros sobre todo a hacer valer realmente las funciones que hacemos. Totalmente. Totalmente. La verdad es que es una figura que tenemos que explicar, que se vea y que, como hablábamos al principio, pues un buen equipo, un buen científico, un buen gestor, un buen economista o que lleve la parte financiera, una persona que sepa de traslación, ¿no? de llevar ese conocimiento al mercado. Al final son equipos que abogan por la excelencia de la ciencia, ¿no? Y que todo el mundo se va a beneficiar si lo hacemos bien. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se os ocurre? Soluciones para mejorar nuestra visibilidad como gestores, para que se nos valore más, para que se nos quiera más. No sé, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se os ocurre? Yo estoy haciendo lo que puedo, pero no sé, ¿qué más podemos hacer? Tu labor es muy importante. Yo creo que la labor de divulgación es muy importante y empezando un poco desde más abajo, pues la única solución es la formación, porque realmente a mí me cuesta entender cómo, no ya en las universidades, sino incluso a niveles de educación secundaria, por ejemplo, no hay nada, absolutamente nada que tenga que ver mínimamente con lo que es la gestión como forma de entender no ya un proyecto de investigación, sino cualquier proyecto vital que quieras abordar, ¿no? El hecho de saber planificar, de saber tener un poco la visión de qué pasos se quieren dar, de cómo vas a controlar que lo que te planteas o lo que quieres conseguir está yendo por buen camino, de cómo, en fin, yo creo que como todos los grandes problemas, el reconocimiento y en lo que es el mero, no sé, el mero conocimiento de la labor del gestor tiene que empezar desde la propia formación de cualquier persona. Sí, sí, es que es algo... Sí, desde la educación financiera, que tampoco recibimos, a mí me parece vital, cómo financiar nuestro dinero, nuestros bienes y demás, esto es vital también, sí, una formación. Nana, porque al final la gestión vital, como decía Juanma, es nuestro día a día. O sea, si sabemos gestionar un poco a nivel nuestra casa, pues es otra forma de trasladarlo. Nosotros ahora estamos hablando aquí de I+D, ¿no? Para un proyecto que es complejo y demás, pero realmente la gestión la puedes aplicar a muchas partes de la vida. Entonces, si ya tienes un fundamento desde las etapas educativas de cómo gestionar cosas, gestionar tu proyecto educativo, un trabajo, etcétera, pues después ya llevas un camino recorrido para llegar a estas etapas en las que necesitas pues muchas habilidades, ¿no? Entonces las habilidades hay que ir consiguiéndolas poco a poco, pero si las empezamos pronto, sin duda alguna nos van a ayudar y nos van a ayudar en la vida diaria, no solamente en la vida profesional. Entonces, bueno, pues ahí también hay que poner un poquito el granito de arena para que se entienda por el que tiene que hacer esa parte más educativa pues a nivel de la sociedad, ¿no? También sí que me gustaría comentar que aquí en Castilla y León tenemos un programa ya desde hace varios años. No recuerdo la edición en la que van, de hecho creo que se ha inaugurado una nueva edición esta semana y que se llama el programa Gestidi, donde ahí se están formando a técnicos, ¿no? Titulados pues, y además recién titulados
para poder introducirse después en las empresas o en la vida profesional con unas cualidades pues, en la gestión de proyectos. Entonces, al menos aquí en Castilla y León yo sí que he visto que eso se tiene en cuenta y que muchas empresas de mi entorno han ido acogiendo a esos profesionales que han ido saliendo poquito a poco y que están aportando su labor. Y de hecho hay algunos buenos ejemplos aquí en Castilla y León donde se ha aplicado la I+D que ellos han ido gestionando, ¿no? A raíz de su penetración en los equipos de trabajo de la empresa. Así que, bueno, es una figura que sí que me gustaría resaltar y que se conoce muy poco, la verdad. Nana, algo que... Sí, creo que ya han dicho todo, que para todo, no solo a nivel profesional, para ser exitoso y que cualquier proyecto, familia, un trabajo, cualquier cosa que queremos hacer, un buen planning, una buena organización, comunicación, todo esto que hemos hablado que conlleva a gestionar, es lo que necesitamos para tener el éxito. Pues yo no añadiría nada más. Yo creo que ya con esto, yo creo que hemos dado una vuelta, vamos, enorme por la gestión de proyectos. Os quiero agradecer a los tres vuestra participación, que hayáis compartido con nosotros toda vuestra experiencia, que yo creo que es oro. Y muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias por tenernos en cuenta. Muchas gracias. Y darnos visibilidad también. Un placer. Pues nada, cuidaros mucho y hasta la próxima. Adiós. Hasta luego. En mi próximo podcast. No te olvides suscribirte a mi canal, darle al like y compartir este podcast.